gracias a Dios por los que pudieron llegar anoche, los valientes de Israel y los valientes de hoy también. Amén. Así que todos aquí yo creo que hemos tenido ese ánimo para venir y congregarnos. Pero anoche pusimos un poquito de fundamento en la palabra de Dios y créame, hermano, que si hubiera un título para este mensaje sería Los ruegos de Jesús. Pero también me gustaría hablar y compartir con ustedes acerca de las demandas del Señor Jesús. Si nosotros leemos con cuidado, estudiamos con cuidado la palabra de Dios, nos damos cuenta que muy escasas veces Jesús rogó. No se queda extraordinariamente asombrado cuando leemos en la palabra del Señor que Jesús rogó, pero Él lo hizo muy pocas veces. Y la primera vez que Él ruega, y le digo que estoy caminando sobre lo que ya fundamentamos en la noche de ayer, pero usted va a tomar ahí, va a anotar, va a poner sus apuntes, va a estudiarlo en su casa, porque esa es la idea, que usted tome notas para que usted pueda tener un devocional con su familia cada semana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera vez que Jesús rogó fue en Lucas capítulo 22, verso 32, cuando Jesús anunció la negación de Pedro. Y hay algo muy interesante que el verso 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Una de las cosas que enfocábamos ayer, no voy a ahondar mucho, fue que cuando Satanás va a traer sobre la vida de un hijo de Dios pruebas, situaciones difíciles, él tiene que pedir permiso, aunque usted no lo crea, porque todo dominio y poder le pertenecen al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, en toda la creación. Pablo dice en Colosenses 1:15 que todas las cosas por Él fueron hechas mediante Él y por Él todas las cosas subsisten. ¿Cuántos dan gloria al Señor? O sea, que Satanás, para venir a zarandear un hijo suyo, un hijo de Dios, tiene que pedir el permiso. Y aquí lo que Jesús está diciendo es que Satanás os ha pedido, le dice a Pedro, para zarandearos como a trigo. Mateo capítulo 4, para los que toman nota, cuando Satanás llevó al Señor, y digo llevó porque lo condujo, y miró todos los reinos y la gloria de este mundo, se lo mostró al Señor. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque todo esto me fue dado, me fue entregado. ¿Cuándo? En el huerto, cuando el hombre se sometió al pecado, a la desobediencia. Entonces podríamos decir que tiene cierto dominio, pero Dios nunca deja de tener el control. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué le responde Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor, digan conmigo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, ¿qué? Solo a Él servirás. En esta ocasión, cuando Pedro va a pasar por una prueba, por un momento difícil, Jesús le enseña y le dice: Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, yo decía, nosotros no zarandeamos trigo, pero sí hemos aprendido a porrear frijoles. No, que ahora como somos de ciudad no sabemos qué significa eso, ¿no? Pero hemos aporreado frijoles en algún momento de la vida. Y sabemos que es a punta de leño, hermano, porque el frijol está en la vaina y hay que sacarlo a garrote. Con ese sol fuerte, incandescente. Imagínense cuando somos probados, hermano. Porque a veces decimos: ay, pastor, estoy probado porque me dejó mi novia. Eso no es una prueba. Me dejó mi novia. Ay, pastor, porque en el trabajo me dijeron que yo era muy feo. ¿Eso es qué prueba? O el pastor no me saludó. Eso no es prueba, hermano. Una prueba es cuando estamos siendo zarandeados, como se zarandea el trigo, o como se aporrea en buen castellano y a lo nuestro latinoamericano, los frijoles. Ahora fíjese lo que dice Jesús: pero yo he rogado por ti. O sea que antes de que viniera la prueba, ya el Señor había rogado, había suplicado. Hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. Antes de que esté la palabra en nuestra boca, ya Dios la sabe, ya Dios la conoce. Y antes de que venga el problema, la circunstancia difícil, el Señor va adelante con la solución. Lo que tenemos que hacer es mantenernos sumisos, esperando en Dios, creyéndole a Él, a su palabra, que Dios hará. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero Dios tiene el control. Ahora dice: yo he rogado, ¿para qué? Para que tu fe no falte.
Ese ruego que hace el Señor ahí por su hijo, por Pedro. Y ahí vemos, usted puede seguir leyendo qué fue lo que sucedió con esa prueba que Pedro pasó, que fue la negación. Cuando en el momento difícil del maestro, él estaba en el patio de Anás calentándose, pero él no quería, decíamos anoche, él no quería compromiso. Así hay muchos creyentes, yo voy a la iglesia, yo canto, yo puedo leer la palabra, pero el compromiso, no, pastor, es que cuando uno se mete ahí hay problemas. Bueno, ¿en qué familia no hay problema? ¿En qué mundo vivimos que queremos huir de los problemas? Más bien lo que Dios quiere, que en medio del problema nosotros permanezcamos fieles. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Pedro estaba calentándose por ahí, algunas mujeres lo miraron y dijeron, ¿no eres tú uno de esos también, Galileo, que andaba con Jesús? No, yo no sé qué me está hablando, yo no sé quién es. Qué cosa terrible. Antes de que el gallo cantara 3 veces, Pedro le negó. Pero hermanos, por eso es que es necesario no estar donde el fuego está y calentarse de lejos para ver al Señor. Hay que estar dentro del fuego del Espíritu Santo de Dios, con el compromiso asumido delante de Dios, porque Dios, hermano, honra a los que le honran y a su nombre. La segunda vez que hubo un ruego del Señor está en Juan capítulo 17, la oración de Jesús por los discípulos. Fue un momento extraordinario también. Para mí es una de las oraciones más íntimas que el Señor hizo para con su Padre, cuando oró por nosotros, hermanos, nosotros mismos. Y si usted ve conmigo, y varias ocasiones en esos versículos aparece la palabra ruego. Por ejemplo, mira el versículo 9. Jesús está orando por los discípulos, Juan 17, 9, y dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Les decía anoche, me llama la atención que el Señor, cuando aún había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, no ruega por el mundo, ruega por nosotros. Diga conmigo, ruega por nosotros. Y esto no es el rosario, pero diga, ruega por nosotros. ¿Verdad? Él está rogando por nosotros. Y lo dice el Señor aquí. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y el verso siguiente dice, el 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Diga conmigo, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hay un ruego, y ese ruego es a la unidad. Por eso una de las pautas a seguir este año, oremos por la unidad en el Espíritu de nosotros como iglesia. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos, digamos conmigo, juntos y en armonía. Hay mucha gente que está junta pero no tiene armonía. Es necesario estar juntos y tener armonía. Ahora, pastor, es que me peleé con mi hermana, me enojé con esta, regañé al otro, dije aquello. Bueno, pero lo que dependa de nosotros es estar en paz con todos los hombres. Busque, pida perdón y busque la unidad en el Espíritu. Porque diferencias siempre van a haber. Imagine que todos hubiéramos sido creados por Dios igualitos, la misma estatura, el mismo físico, el mismo rostro, la misma manera de pensar. No, en la diversidad tiene que haber unidad. Ni aun nosotros, con los que somos padres y tenemos hijos, los hijos tienen diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar. ¿Me estoy explicando? Y viene de una misma descendencia. Tiene que haber una diferencia, pero en medio de todo eso siempre tenemos que guardar la unidad. Por eso Jesús rogaba para que fuéramos guardados, pero que también, así como Él era uno con el Padre, también nosotros fuéramos uno en ellos, para que el mundo crea, dijo Jesús, que tú me enviaste. ¿Estamos de acuerdo? Esas son dos de las ocasiones en que Jesús rogó. Ahora, pero también la palabra del Señor nos muestra, porque yo no puedo imaginarme, hermanos, por ejemplo, Jesús rogándole a la gente que viniera tras Él. Yo le decía ayer a mi esposa, yo no puedo concebir que, digamos, llegara el Shabbat, porque Jesús nació y creció y vivió bajo la ley de Moisés, y acostumbraba el Shabbat a venir a la sinagoga. Pero yo no puedo concebir, hermano, aquí quiero hacer un paréntesis, porque los tiempos que estamos viendo son tiempos muy difíciles, que casi hay que rogar, no en el caso de ustedes, pero muchas veces hay que rogar para que la gente venga a conocer del Señor, a amar al Señor, a vivir para el Señor. Y yo no puedo imaginarme, por ejemplo, a Jesús yendo a buscar el viernes en la tarde antes del Shabbat a Bartimeo el ciego, tocarle la puerta a ver si iba a ir a la sinagoga. O aquellos que liberó, sanó, resucitó.
buscándole, rogando, venga, no. Más bien las multitudes iban tras él. Diga conmigo, iban tras él. Y esto es lo maravilloso, él nunca rogó que fueran tras él. Él rogó en oración por nosotros. Él rogó para que la fe no faltara, pero él nunca le rogó a las multitudes que vinieran tras él. Nosotros tenemos que determinar, hermanos, si hemos decidido, diga conmigo, decidido, amar al Señor sobre todas las cosas, debemos de seguirlo a Él. Ahora, Marcos 16:15, ¿qué es lo que dice? Lo he enseñado y compartido en otras ocasiones. Y Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales seguirán, nosotros iremos en pos de. Ciertamente el Salmo 23 dice David, la misericordia y el bien me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, diga conmigo, en la casa de Jehová, en la casa del Señor, en la casa de Yahweh, moraré por largos días. ¿Por qué? Porque la demanda del Señor hacia nosotros es que nosotros, habiendo creído en Él y habiéndole conocido, le sigamos a Él todos los días de nuestra vida. Y que más bien, hermanos, congregarnos y más bien buscar de Dios sea un deleite. Diga conmigo, un deleite en mi corazón, en mi vida. Gustad y ved que es bueno Jehová. Hay delicias, dice la palabra de Dios, a su diestra para siempre. Tiene que ser un deseo en nuestro corazón. Y es más, es bíblico. Por ejemplo, si hablamos de congregarse, Hebreos 10:25 dice la palabra de Dios, mirad bien que nosotros, no haya entre nosotros, hermano, quien deje de congregarse, estoy parafraseando, como algunos tienen por costumbre, en tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día está hablando aquí el Espíritu Santo? La venida del Señor. Yo no puedo imaginarme a Jesús rogando a las multitudes que vinieran. No, Él ruega para que la fe no falte. Él ruega para que fuéramos guardados. ¿Por qué? Porque en el Señor Él puso condiciones, hermanos, para nosotros seguirlo a Él. Vamos a ver Lucas rápidamente, capítulo 9. Ahí mismo donde estaban, los que tengan gusto busquen en la palabra. Lucas capítulo 9. Y le dije que si hubiera un título para este mensaje, los ruegos de Jesús, pero también las demandas de Jesús. Lucas capítulo 9, cuando lo tenga, dígame un amén fuerte. Jesús está anunciando su muerte a aquellas multitudes que lo han seguido. Y pone, hermanos, tres elementos fundamentales o tres condiciones para seguirlo a Él. Pregunto esta mañana, ¿quiénes desean seguir a Jesús? Vuelvo a preguntar, ¿quiénes desean seguir a Jesús? Levante la mano. Ok, esto es para los que han levantado la mano. Fíjese lo que dice acá. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, ¿qué tienen que hacer? Pregunto, hermano, ¿tenemos nosotros una idea de lo que significa negarse a sí mismo? Cuando nosotros hemos decidido decir, voy a seguir a Jesús, y Jesús me está diciendo, si alguno quiere venir, Él da la alternativa. Como la alternativa a los que levantaron la mano y los que no la levantaron. Hay una alternativa. Lo que yo decía anoche, el Señor dice en su palabra, hoy he puesto delante de ti la maldición y la bendición. Y nos sugiere, no nos ordena con ser de que lo puede hacer, porque Él es Dios. Pero nos sugiere y nos dice, escoged bien para que viváis. Por eso es que la salvación es individual. Yo no puedo traer a salvación a mis nietos. Puedo enseñarles los caminos del Señor. Puedo enseñarles a vivir en el temor de Dios. Pero yo no los puedo salvar. Porque la salvación es individual. Requiere de una relación personal con Dios. Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios, diga conmigo, Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a su nombre. Es una relación personal, porque con el corazón, dice Pablo ahí mismo, en el mismo capítulo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Aleluya! Individual. Pero Jesús dice aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, niéguese a sí mismo. Si usted quiere, ¿cuál es el elemento indispensable? ¿Cuál es el primer requisito? Negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día, y nosotros lo vemos, voy a utilizar esta ilustración, vemos el mundo de hoy, las filosofías de la nueva era, por ejemplo, que inculcan que el hombre
puede entronizar su yo y puede ser como Dios. Porque ¿cuál es el problema del ser humano hoy en día? ¿En qué radica el problema del ser humano? Mire, no quiero entrar en elementos de filosofía y demás, pero ¿cuál es el problema aparte del pecado? La entronización del yo. Es que yo pienso así, es que yo creo así, es que yo lo hago así, es que yo lo determino de esa manera. Y hemos creído que hemos podido sacar a Dios de nuestra vida y poder arreglárnosla solo. Y este es el resultado de lo que ocurrió en el huerto cuando el hombre decidió desobedecer y entronizar a su yo para hacer lo que bien le parecía. Y mire hoy, hermanos, casi 6,000 años después, la historia de la humanidad. Por eso la gente dice, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta hambre? Si Dios es amor, ¿por qué está sucediendo esto acá en el Medio Oriente? Si Dios es amor, pero hermano, Dios es amor. El asunto es que Dios le ha dado la opción, la alternativa al ser humano de tomar ese yo entronizado y negarse a sí mismo de sus conceptos, sus pensamientos, su filosofía, su manera de hacer las cosas y dejar verdaderamente la vida de desobediencia para encaminarse en el temor de Dios. Dios le ha dado la opción, pero el hombre no lo ha querido. Cuando el hombre fue creado, hermanos, mire, cuando el hombre fue creado en Génesis 1:26, que dice la palabra, a su imagen y semejanza, Dios creó al hombre, pero no le puso un disquete en el cerebro programado para lo que iba a ser el resto de la vida. Dios le determinó y le creó con libre albedrío, con voluntad propia, para que el hombre decidiera en su corazón todos los días de su vida qué era lo mejor para él. Dios les había advertido, ustedes pueden tomar de todo el fruto que hay en el huerto, menos del árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y el mal, no lo tocarán, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. O sea, tenía que haber una opción de autómatas. Dios dice en su palabra, este pueblo lo he creado para la gloria de mi nombre, mis alabanzas publicará. Ahora, el hombre se levantaba por la mañana, tomaba su desayunito, conversaba con Eva, disfrutaban del huerto y tenían el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y el mal. De este podían y tenían acceso al fruto para ser inmortales, ¿sabe? El árbol de la vida. Ellos podían continuar y tomar de ese fruto constantemente para que es a través de esa, y lo que está simbolizando Dios aquí está maravilloso porque muestra a Cristo, muestra a Jesucristo. Mientras nuestra vida dependa del Señor, tendremos la vida. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Están conmigo? Pero ahí estaba el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y el mal. Y el hombre decidía, ¿cuál quería? ¿De este o de aquel? Un día determinó, bajo la seducción de Satanás, la serpiente antigua, tomar del que no le era permitido. Decidió por sí mismo. Sacó a Dios. Y la consecuencia vino después, que ciertamente el Señor dijo, moriréis. Y este pecado trajo como consecuencia todo lo que nosotros vemos hoy en la vida del hombre. Y para ello usted puede ir a Génesis capítulo 3 y conocer de ahí en adelante, ya en el capítulo 4, cuando se comete el primer asesinato en la tierra. Y yo me pregunto, ¿quién le enseñó a Caín el odio, el rencor? ¿Quién le enseñó a Caín la envidia? ¿Quién le enseñó a Caín matar a su hermano cuando había sido puesto para ser guarda de su hermano? ¿Me estoy explicando? Ahí hay una historia de tragedia y de dolor, hermanos, hasta el día de hoy que se sigue derramando sangre inocente en el mundo entero. Es tremendo, porque de Dios es la venganza. Y lo que vemos muchas veces es juicio de Dios viniendo sobre la actuación del hombre cuando se ha ensanchado contra su hermano, odiándolo, envidiándolo, codiciando. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, ¿cuál es ese problema? La entronización del yo. Por eso Pablo dijo en una ocasión, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por eso él podía decir, porque para mí el vivir, diga conmigo, el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia.
Y hoy, hermano, en la misma batalla hoy en día con nosotros mismos los cristianos. No es que yo pienso así, es que yo creo así, es que yo me parece de esta manera. El pastor no tiene por qué. Y por eso muchas veces la obra de Dios no avanza a la plenitud, al poder, a la autoridad que Dios quiere que la iglesia avance. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su yo y déjelo postrado. Y permítame a mí ser el Señor de tu vida. Permíteme ser quien te guíe, que te enseñe, que te muestre el camino. Jeremías dijo, paraos en vuestros caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y a su nombre. Hermano, porque esa pregunta tiene que calar en el corazón de nosotros. Señor mi Dios, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál es tu voluntad? Este mundo, cuando yo miro alrededor, es desesperanza, es dolor, es odio, es guerra, es hambre, es latrocinio, es confusión religiosa, es, Señor, panteísmo, hinduismo, tanta cosa que el mundo tiene. Ayúdame, Señor, enséñame, márcame las sendas antiguas de mis padres, oh Dios de Abraham, oh Dios de Isaac, oh Dios de Jacob. Enséñame tu voluntad, porque yo no quiero gobernar por mi yo, quiero ser gobernado, quiero ser guiado, quiero ser enseñado por tu Santo Espíritu en mi vida, porque yo quiero heredar la gloria que tú tienes para mí y a su nombre. Hermanos, eso tenemos que aprenderlo nosotros. Eso es dejar de hacer por nuestro no, pastor, que yo lo que creo a mi manera, pues siga creyendo a su manera, porque Dios lo va a dejar. Pero cuando venga el golpe, cuando venga la circunstancia difícil, no le reclame a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a dejar ese yo, a negarnos a nosotros mismos, mis ideas, mis conceptos. Y hay derecho de pensar, y hay derecho, hermanos, de actuar. Pero déjenme decirles, les tengo una buena noticia. La palabra de Dios enseña en Romanos capítulo 8, verso 14, y lo reitero, dice que todos los que somos, diga conmigo, todos los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces la guianza del Espíritu Santo es fundamental en la vida. Y no mis propios impulsos y deseos. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, dejar ese yo para que Cristo viva. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye, ¿qué? Dice mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Usted tiene la opción de oír la voz, de escuchar el llamado y de abrir la puerta. De usted, de mí, de las personas que nos escuchan en la radio y la televisión. Tenemos la opción de decidir si queremos la vida de Cristo o no la queremos. Pero para ello tengo que rendirme, tengo que entregarme. Sobre toda cosa el Señor demanda de nosotros el corazón. Por eso Él dice en la palabra, dame, hijo mío, diga conmigo, dame, hijo mío, hoy tu corazón y miren tus ojos mis caminos. En segundo lugar, mire lo que dice Jesús. En segundo lugar, tome su cruz cada día. Ay, pastor, ¿cómo es que toma? Hermano, la cruz es símbolo de dolor, es símbolo de sacrificio, es símbolo de entrega. Cuando nosotros leemos escrituras del amor de Dios, que sabemos que Él se entregó en propiciación por nuestros pecados, Él podía y tenía la opción de quedarse en el trono. Sin embargo, Él, dice el libro de los Hebreos, que en una ocasión Jesús dijo estas palabras aquí, que vengo Dios para hacer tu voluntad. Y Él vino para hacer la voluntad no de Él, de la voluntad del Padre, al entregarse en propiciación por nuestros pecados en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, diga conmigo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y revela el amor de Dios. Pero ese amor fue desbordante en dolor, en sacrificio, en una corona de espinas, en clavos que laceraron sus manos y sus pies, en un látigo, hermano, cuyo salmista dice en el capítulo 22, sobre mi espalda araron los aradores, hicieron largos surcos. Eso es lo que se abrió tras la espalda de Jesús. Y toda su sangre fue vertida por amor a nosotros. La cruz es sinónimo de sacrificio. La pregunta es, no solamente si estoy dispuesto a negarme, a dejar la entronización del yo, dejar mi manera de pensar, de ser, y para que se haga la voluntad de Dios, sino también si estoy dispuesto al sacrificio, a la entrega.
Yo le decía anoche a los hermanos, mi pastor, y usted lo oyó quizá alguna vez decir, los americanos extraordinariamente inventaron los huevos con jamón. Qué rico los huevos con jamón en la mañana, una taza de café con leche, hermano, pan tostado, qué delicioso. Pero usted sabe una cosa, que los huevos con jamón, y así sucede con muchos creyentes hoy día. ¿Quién aporta el huevo? Simplemente puso el huevito y se fue, siguió viviendo. Pero para que usted tenga el jamón, ¿qué fue lo que ocurrió con el puerquito? Tuvo que morir, tuvo que ser sacrificado, tuvo que pagar un precio, hermano, para que eso le sepa a usted tan delicioso el jamón. En la vida muchos cristianos, muchos llegan, pero no quieren y no asumen responsabilidad ni con Dios ni con la iglesia. Y créanmelo, hermano, lo estoy diciendo con la autoridad de Dios. Y de eso es la situación, el problema hoy en día, del por qué no avanza el reino de Dios. Pero otros estamos dispuestos al sacrificio. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos al sacrificio? A tomar la cruz del Señor, no una vez por semana, no por un ratito, un domingo. No, hermano mío, yo creo que tenemos que hacer conciencia de nuestro llamado y nuestra responsabilidad. Y como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe, porque muchos se van a llevar la sorpresa, que creyendo que por un goterito, entonces así, con un ratito, la salvación es plena. Y le voy a decir algo, hermanos. Hoy en día tenemos un evangelio de ruego, queremos como vivir al día, y esto es inconcebible. Yo le decía a mi esposa, cuando yo era niño, mi mamá trabajaba el día, hacía sus tortillitas, las entregaba al restaurante, un restaurante famoso que se llamaba La Gran Vía, y tenía el dinerito. Y en la tarde ella me decía, vaya a la pulpería, al market para nosotros, y me compra 1 onza de mantequilla. Me compra, decía mi mamá, una manita de pan que valía 25 centavos. Me compra 1/4 de café. Y era el día. Y eso se gastaba el día, la mano de pan, el café, la mantequilla, todo se iba el día. Muchos cristianos quieren vivir así, 1 onza de oración. Pero aún lo más pequeño dentro de la casa de Dios tiene una responsabilidad. ¿Como cuál? Como ordenar una silla, como limpiar una basura, quitar una basura, como limpiar el piso, como cuidar las puertas, como lavar un baño. Ahí uno aprende a servirle a Dios. Ahí uno aprende a dejar el orgullo a un lado para decir, puedo venir y lavar este baño, no importa que yo sea un máster en qué, porque ahí aprendo y sé y entiendo que es para mi Señor. Pero cuando huyo esa responsabilidad, que aún en lo pequeño, porque Jesús dijo, el que no es fiel en lo pequeño, ¿cómo va a ser fiel en lo mucho? Porque Él dijo, si somos fieles en lo pequeño, Dios nos va a poner en lo mucho, y a su nombre. Entonces implica un sacrificio, una entrega, que no es de onzas. El Señor no da la salvación por onzas, hermano, o limitada. Su misericordia es para siempre. Su gracia es ilimitada. Su amor es desbordante. ¿Estamos de acuerdo? Razón tenía el Señor cuando dijo en Lucas 18, fíjese, anótelo y búsquelo en su casa. Lucas 18, Jesús dijo estas palabras: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Preguntémonos. Lucas capítulo 18, versículo 8. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Nosotros, hermanos, hemos confundido la gracia. Y no es que, lo hemos confundido, hemos malinterpretado porque dijimos, bueno, ya soy salvo por gracia. Perfecto, hermano, pero ¿y las obras? Y tenemos toda una cátedra de Santiago diciéndonos, cuando nos pregunta, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Porque la fe sin obras, diga conmigo, por favor, citamos la Biblia, la fe sin obras es que es muerta. Entonces dijimos, bueno, todo es gracia y crucé los brazos y se acabó. Y la vida de entrega y la vida de negarse y la vida de sacrificio y la vida de dedicación. Es decir, yo tengo obras, hermano, pero si no tengo fe, no tiene sentido. Tengo fe, pero no tengo obras, no tiene sentido, porque la fe sin obras es muerta. ¿Estamos de acuerdo? La fe sin obras es muerta. Y la fe es el elemento fundamental en la salvación, hermano. ¿Sabe por qué? Hebreos 11, versículo 1 al 3 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice, porque el que se acerca a Él, o sea, Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan.
porque sin fe es imposible, diga conmigo, imposible agradar a Dios. Pero esa fe, hermano, tiene que ser puesta en una acción. ¿Y cuál es esa acción? Sacrificio. Nadie dijo que era fácil. Aún el mismo Señor, yo le decía a mi esposa ayer, bueno, el Señor tenía muy claro lo que Él vino a hacer. Desde que nace hasta que resucita y asciende a los cielos. 3 años y se fue. Porque yo imagino, hermano, si con 3 años, mire lo que batalló con 12 hombres. Uno le negó 3 veces, el otro lo vendió. Juan dice que desde entonces, después de la resurrección, muchos de sus discípulos creyeron en Él. ¿Después de qué? De la resurrección. Vemos a Tomás diciéndolo ahí. Él no creía. Y el Señor le dijo, mete aquí tus dedos. Y ve que yo mismo soy. Porque no había creído. Y era la resurrección, hermanos. Ahora imagínense lo que ha sido todos esos 2000 años. Y en tercer lugar, Jesús dice aquí en el verso 23, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la premisa que tenemos, seguirlo a Él. ¿Hasta dónde, pastor? ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Es un pacto que establecemos con el Señor. Yo le decía a los hermanos, nosotros tenemos que aprender, mire que en Juan 17, cuando Jesús dijo, yo no soy de este mundo, y Él estaba ahí, pero su mente, su corazón, su visión la tenía en el cielo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la mente, la visión y el corazón en el cielo? O pensamos en esa herencia que tenemos por la gracia y por la misericordia de Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3, dice muy claro la escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo, dice en el pasado, tiempo gramatical, bendijo, no nos va a bendecir, usted apropiase lo que tiene ahora. Y nos hizo, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea, la sobreabundancia de Dios. Y luego digo, y nos hizo sentar, diga conmigo, sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos nosotros esta mañana? Nosotros no somos de este mundo. Jesús dijo, ustedes están en este mundo, pero ustedes no son de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía ya no está aquí ahora, aunque tengamos un documento, un ID, lo que sea, pero nuestro corazón debe estar en los cielos. Y mientras llegamos allá, hay una vida de negarse, una vida de sacrificio y hay una vida de seguimiento, en la cual nosotros tenemos que manifestar lo que realmente hemos conocido, porque lo que se conoce se manifiesta. ¿Aló? Usted no puede decir, yo conozco a fulano tal si nunca lo ha tratado. No, usted se lo acaban de presentar, lo viene conociendo, pero cuando uno dice, yo conozco a esa persona, es porque ha tenido un caminar constante. Por tanto, manifiesta el conocimiento. ¿Me estoy explicando? La vida de Cristo es igual. Lo conocemos, manifestémosle al mundo ese conocimiento. Hemos decidido negarnos, hemos decidido de verdad, hermanos, tomar la cruz cada día. Es decir, que esto implica una entrega. No simplemente decir, por gracia crucé los brazos. No, hay algo más. Una vez en Juan capítulo 6, ya no tengo mucho tiempo, pero en Juan capítulo 6 los discípulos hicieron una pregunta. Vamos a ir rápidamente. Juan capítulo 6 es un capítulo muy interesante, hermanos. Muy interesante. Fue el día en que Jesús perdió una iglesia completa. ¿Sabía eso? Él perdió una iglesia completa. Si hoy Jesús hubiera predicado ese mismo mensaje en una mega iglesia, la hubiera perdido completamente. Jesús habla en este capítulo, y le voy a decir, este capítulo tiene 71 versículos, para que tenga idea. Aparte de que algunos que siempre dicen, pero el pastor no termina, ya tengo que irme. 71 versículos. Y Jesús predicó un mensaje, hermanos, que las multitudes se fueron, todos se fueron. Un día antes los había alimentado, las había llenado la barriguita, ellos estaban felices, contentos, y dijeron, bueno, este es el hombre que nosotros estábamos esperando, el profeta, el verdaderamente. Bueno, le alabaron. Eso está como cuando alguien dice que cuando llega por primera vez a una iglesia, como el ministerio de Jesús. Cuando es un pastor nuevo, todos gritan y dice, bendito el que viene en nombre del Señor. Todos están felices con el pastor porque es nuevo, no lo conocen.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Al año y medio están preguntándose y diciendo a la iglesia, ¿y con qué autoridad dice estas cosas? Y a los 3 años la iglesia le está diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Porque así es. Dolorosamente algunos caemos en bendición y otros ni nos quieren ver. Pero están porque la misericordia de Dios es buena. Y Jesús le predicó un mensaje a esta gente. En la noche él se había ido al otro lado del mar. Quería estar a solas con el Señor, con su Padre, con Dios. Y los discípulos lo fueron a buscar otra vez para el desayuno. ¿Qué? Y a gallo pinto, y las tostadas, y la mermelada, y el juguito de naranja. Y le dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dijo directo. Por eso que a veces los predicadores no cabemos muy bien, porque somos directos. La gente quiere oír cosas que le sobe la cabecita y que se sienta agradable. Lamentablemente yo no soy de esos. Toscos aún a veces para predicar. Ustedes me andan siguiendo a mí por las señales que yo hago. Les llené la barriga, les di de comer. Y de ahí predicó ese mensaje que estamos hablando en Lucas 9. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es que esta gente empezaron a irse? De tal forma que los discípulos hicieron una reunión y delegaron en Pedro la comisión de preguntarle, decirle, Señor, dura es esta palabra, ¿quién puede resistirla? Estás predicando demasiadamente duro. ¿Por qué les dijo este mensaje? Lucas 9. ¿Quieren ser mis discípulos? Niéguense. Tomen su cruz, síganme. Y el Señor se volvió y le dijo, si ustedes quieren irse también pueden irse. Goodbye. See you later. Pueden irse. ¿A quién iremos? Se vuelve Pedro y le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque si usted lee con cuidado el 3:6 que está ahí, es el número de la bestia, número 666, el capítulo 6, verso 66 de este libro de Juan, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás porque no pudieron soportar la predicación, la palabra. La gente hoy quiere un evangelio fancy, un evangelio light. Tenemos pan light, leche light, todo light. Y queremos un evangelio rápido, pastor, que tengo que irme a ver el Super Bowl. ¿Sí? Ahora hay que darle pantallas y salones en los templos, porque si no la gente no va a la iglesia. Entonces, como le ofrecen algo que ver, entonces llegan ahí, que el Señor reprenda. Entonces, hermano. Eso le digo, cuando Jesús tuvo que andar poniendo pantallas y llamando la atención con espectáculo para que la gente siguiera, más bien venían a él y le salía, hermano, con el mensaje correcto, claro, sencillo, contundente, pero que demandaba de ellos la vida. Entonces en el versículo 28, ellos hicieron una pregunta. Porque nosotros podríamos preguntar y decimos, bueno, pastor, entonces, ¿qué debemos de hacer? Fíjese, verso 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una extraordinaria pregunta. ¿Qué debo hacer para poner en práctica? Si es gracia, si es misericordia, si es salvación, si es por fe, ahora, ¿cómo puedo yo poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Número 1, dice que creáis en el que Él ¿qué? Ha enviado. O sea, creer marca la diferencia. Pero no creer como creen los demonios mismos, porque Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. La gente en la calle, usted le pregunta, ¿cree en Dios? Y dice, claro, he creído en Dios. Pero creer, hermanos, cuando hablamos en el término de la cultura hebrea, se trata de una experiencia. No es lo mismo que yo crea, que tenga un pensamiento en mi mente que es constantemente cambiante, porque así la mente nuestra, que una decisión que yo tomo en mi corazón. No es lo mismo. Porque la mente es cambiante. El corazón, aun cuando es engañoso, cuando determinamos una cosa, nos va a hacer firme. Siempre y cuando estamos en Dios. Dios le dijo en una ocasión a Job, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y empezó el Señor a través de su palabra a hablarle de experiencia y luego le dijo, determinarás una cosa y te será firme. ¿Cuándo qué? Cuando hemos creído.
Entonces, el creer, es decir, Señor, yo te creo a ti, yo creo a tu palabra y voy a vivir de acuerdo a tu palabra. ¿Qué tengo que manifestar entonces por ese creer? Las obras de Dios, que van a ser en mí, hermanos, un producto resultado de la vida de fe. Como le dije al principio, porque la fe sin obras es muerta. ¿Están oyendo eso? Es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe, si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, es imposible vivir. Si no hay fe, no hay milagros. Si no hay fe, no hay salvación. Porque la Escritura Sagrada dice en Habacuc 2, mas el justo, dígalo conmigo, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el creer determina en mí que una acción para poner en práctica lo que Dios a través de su palabra me enseña. Y para ello hay que tener el entendimiento y el conocimiento que por la gracia de Dios recibimos para estudiar la palabra de Dios, para vivir de acuerdo a lo que Dios me enseña. Le voy a mostrar dos cosas brevemente, porque si usted ha creído, todo creyente acciona. Diga conmigo, todo creyente acciona. No reacciona, porque somos muy dados también a reaccionar, hay una gran diferencia. Por ejemplo, se nos habla de ayuno y entonces convocamos ayuno, ayunamos. Hay una reacción a la convocatoria. Se nos habla de oración, reaccionamos a la oración. O reaccionamos al evangelio, a tantas cosas en la vida cristiana. Pero hermano, no es de reacción, no es de que el pastor insista, no es que nos insistan una y otra vez las cosas que ya se cree por un hecho que deben de ser una realidad en nuestra vida. Entonces, ayuno, porque es el deleite de mi corazón ayunar para Dios. ¿Aló? Ayuno porque para mí es como, puedo decirlo, una experiencia. Cada día que puedo darle un tiempo de ayuno al Señor, me despego un poco en las cosas de esta vida. O sea, dependemos tanto del plato de arroz y frijoles que si sentimos que no desayunamos, no almorzamos y no cenamos, nos morimos. Pero cuando ayunamos nos damos cuenta que dejamos un poco acá para la dependencia con Dios. Y dice, Señor, ni siquiera, para los que son cafeteros, le voy a decir algo, para los que nos gusta el café, ayunar no es fácil. Porque lo primero que uno busca después de la oración en la mañana es el cafecito bien caliente, chorreadito ojalá, y usted dice que es rico el café. Pero cuando ayunas, sabes que ese día no vas a tomar el café, porque te abstienes de algo que te gusta, que te agrada, que te hace un bien físicamente, porque es un estimulante. Pero cuando ayuna y usted dice, pastor, es que yo no puedo ayunar porque me duele mi cabeza. Bueno, pero usted puso ese ayuno en las manos del Señor un día antes. Le digo, Señor, mañana quiero ayunar. Quiero ver si llego a mediodía, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Quiero ayunar, Señor, en agrado, en alabanza. Tú sabes lo que yo amo, el cafecito. Y me duele la cabeza cuando no lo tomo. Pero dame la fuerza para ayunar, que aún mi cabecita no me duela. Yo le garantizo, hermano, que usted ni se acuerda siquiera del café. Mire, le pueden pasar una taza de café hirviendo al frente y usted ni cosquillas le hace. Ni cosquillas le hace. ¿Por qué? Porque usted determinó en su corazón dependencia de Dios. La oración no es fácil. El pastor, pero orar, yo oro 5 minutos y ya no quiero. Claro, porque demanda un sacrificio, doblar las rodillas, postrarse un momento con Dios. Y usted empieza a orar y 5 minutos después dice, ¿qué oro más? No sé qué orar más. Pero si abre la Biblia, los salmos, por ejemplo, usted lee el Salmo 1 y ora de acuerdo al Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, será como el árbol. Señor, ayúdame, guárdame en este día para yo no ser un escarnecedor. Guárdame para nunca sentarme en silla de gente, Señor, que está en maldición. Ayúdame a crecer como el árbol que crece plantado junto a las aguas, Señor. Que en todo tiempo tiene fruto, que no se marchita. Que las pruebas de esta vida no me traigan desfallecimiento ni apoque mi fe. Usted ora de acuerdo a su palabra y se da cuenta que el orar viene un momento en que es una delicia. ¿Me estoy explicando? Es un accionar, no es una reacción. ¿Por qué le hablo al vecino del amor de Cristo, hermano? Porque si Él me alcanzó y tuvo misericordia de mí. Óigame, estoy hablando de cómo poner en práctica las obras de Dios. Porque si creemos, accionamos. Si no ha creído, pues no se le puede decir o demandar a una persona algo que en lo que no ha creído. Y acuérdese que esta creencia en el término hebreo, estoy hablando de una experiencia con Dios.
Es como el arrepentimiento. El arrepentimiento en el griego significa metanoia, un cambio de mente. O sea, yo voy hacia aquella puerta y luego cambio de dirección y vengo hacia la puerta o el lugar correcto. Fíjese, cambiante. Pero cuando vamos al contexto hebreo, me habla de un tesubá, de una experiencia, de un arrepentimiento, el cual hablaba Juan el Bautista. Él decía, arrepentíos y haced y dad frutos dignos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene que dar un resultado. Y esa es, vamos a decirlo de esta manera, la antesala de la salvación. El creer de la misma manera, porque los demonios creen y tiemblan, la gente en la calle cree y tiembla, el que está en la prisión cree y dice yo creo en Dios. Pero creer en el contexto es una experiencia. Yo me arrepentí, yo le entregué mi corazón, yo le di mi vida, por tanto por la naturaleza nueva que tengo, y Pablo lo enseña y duraríamos aquí toda una noche hablando de esto, voy a dar el resultado que Dios quiere de mí, frutos dignos, diga conmigo dignos de arrepentimiento. Entonces la oración, el ayuno viene a ser un deleite. La evangelización viene a ser un deleite, no es una carga. ¿Cómo hago? Qué terrible, ¿cómo le? No, hermano, como Dios le alcanzó a usted, usted puede alcanzar a los demás para Cristo. Se habla de lo que se conoce, no se puede hablar de lo que no se conoce. Si usted lo conoce, habla. Pablo dijo, creí por lo cual hablé. Y así usted puede enumerar la vida de congregación. ¿Por qué estamos aquí, hermano? Porque Dios es bueno. Pero porque accionamos a una experiencia que tenemos con Dios, venimos a la iglesia. Y no por religión, venimos porque queremos tener una experiencia cada día con Dios. Cada día en este púlpito, hermano, que Dios me permite por su gracia subir, que no soy digno ni siquiera de hacerlo, vivo una experiencia con Dios. Hoy, con ustedes, marco una experiencia en mi vida. Hoy Dios tenía elegido este día para hablar este tema y este punto y este detalle y desafiarnos a nosotros, de verdad, cómo debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios. Si hemos creído, accionamos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando accionamos vamos a poder ver los milagros, vamos a poder obtener, hermanos, la vida de salvación, vamos a ver el agrado a Dios, vamos a poder vivir, porque el justo por la fe vivirá. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar.